Por favor, ¿me pueden confirmar si me escuchan todos? Sí, yo sí escucho. Sí, profe. Listo, perfecto. Como les comenté en la clase de ayer que me dijeron que estaba un poquito interrumpido, hoy día, por favor, en caso de que se presente eso, permítanme, me avisan ya. Esperemos que hoy día no haya ningún tipo de problema, que no se entrecorte la clase, ¿ya? Por favor, ingeniero, ¿me puede ayudar habilitando para poder compartir las diapositivas? Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sí, permítame un momentito, ya le permito lo que es. Ya, muchas gracias. Oh. Como les comentaba el día de ayer, perdón, vamos a ver lo que hoy son formas farmacéuticas. Entonces, las personas que tienen a su mano o cerca los medicamentos, sean jarabes, suspensiones, tabletas, podemos tenerlas cerca en una mesita para poder ir viendo la diferencia entre ellos, ¿ya? Según lo que vaya pasando la exposición, voy a ir explicando y también van a ir exponiendo ustedes lo que tienen en su mano. Licenciada, por favor, ¿me puede confirmar si ella le permite? Sí, ya me permite. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Listo. Vamos a empezar hoy viendo la primera clase, lo que son formas farmacéuticas. Ya el día de ayer vimos lo que son conceptos básicos que nos permite tener claro y diferenciar lo que va a tener un medicamento, cuál es su farmacodinámica, su farmacocinética, son términos que debemos tenerlos claros para lo que es, para poder hablar un poquito de farmacología y ustedes no se me pierdan al momento de hablar, ¿ya? Entonces vamos a empezar hoy con formas farmacéuticas. Tenemos que las formas farmacéuticas es la disposición individual a que se adaptan los fármacos para constituir un medicamento a través de la disposición externa que se da a las sustancias medicamentosas para facilitar su administración. Les explicaba que esto eran las diferentes formas para la administración según la edad, ¿no? También según las diferentes presentaciones que llevan ellos, nos permite facilitar la absorción y la administración de estos medicamentos. Vamos a empezar lo que son formas líquidas. Tenemos los jarabes. Los jarabes están formados por azúcares y agua. Hay ocasiones en que el jarabe debe prepararse inmediatamente antes de la administración.
En sí, un jarabe es una forma líquida que siempre su base va a ser azúcar. Actualmente hay algunos tipos de jarabes que lo están haciendo ya para personas diabéticas. Entonces, también esos cuentan como jarabes disminuyéndolo el nivel de azúcar o a su vez también colocándole lo que es stevia, que es un endulzante natural, ¿ya? Entonces tenemos aquí el mismo frasco de la presentación. Tenemos que es un jarabe, va a tener siempre un sabor agradable por el azúcar y por el agua que presenta, ¿ya? Luego tenemos los elixires. Un elixir es igual, una formación de agua, azúcar. La diferencia es que a este se le añade alcohol, ¿ya? Entonces, eso también tenemos por aquí. La mayoría de elixires son más fitoquímicos, quiere decir que son extractos de plantas y a esto se les va a añadir alcohol. Tenemos aquí el caloba. Ya, este es un medicamento que sirve para ayudar a las defensas cuando los niños o las personas adultas están muy seguidos, se enferman de resfriados o para madurar lo que son los pulmones para que ayuden a endurecer y los ayude a vitaminizar. Luego tenemos lo que son gotas. Dentro de gotas tenemos 3 tipos. Tenemos las óticas, tenemos la nasal y tenemos la oral. La ótica se aplica directamente al conducto auditivo, ¿no? Como tiene que ver directamente a los ojos. Entonces, hay diferentes tipos de presentaciones según el principio activo. Entonces, podemos aquí ver la vicina extra, tenemos la vicina original, tenemos oftalmogenta. Ya tenemos diferentes tipos de goteros que son para los ojitos. Luego tenemos los goteros que son nasales. Se aplican directamente en las fosas nasales. Estos en su mayoría son para los niños, ya cuando están en proceso de congestión nasal. Y también existe para los adultos en diferentes presentaciones, sobre todo con corticoides que les va a permitir desinflamar pacientes que sufren rinitis, sinusitis, ese tipo de procesos infecciosos. Y tenemos los orales. Las gotas orales son las más habitual. En las gotas se añade algún líquido, normalmente agua, antes de tomarlas. Estos son medicamentos como los productos naturales, que tenemos el agua de Carmen, el agua de valeriana. Estos son goteros que tienen concentraciones un poquito elevadas y su sabor es un poco feo. Entonces, por eso al diluirlas en el agua, el sabor cambia, ¿no? Ya no es tan irritante y también las concentraciones van a cambiar, ¿ya? Listo, tenemos también lo que son otros ejemplos. Tenemos los enemas. Los enemas son soluciones o suspensiones líquidas que se administran por vía rectal. Son específicamente para limpieza y para evacuar las heces. Esas normalmente las utilizan en los tratamientos antes de realizar una colonoscopía. Entonces se realiza una limpieza a nivel rectal y para eso necesitamos este tipo de enemas, ¿no? La presentación, como se dan cuenta en el frasquito, tiene un tubo largo. Eso es lo que permite entrar por vía rectal y realizar una limpieza adecuada antes de realizarle el examen. También lo utilizan en pacientes que llevan más de 4 días con proceso de estreñimiento. Dentro de los 4 días no tiene ningún tipo de evacuación a nivel de heces fecales. Entonces, para ese tipo de pacientes también son los enemas. Tenemos los linimentos que son preparados para administración tópica. Estos contienen aceites y contienen bálsamos. Los bálsamos tenemos el mentol, tenemos el alcanfor, todo tipo de estos compuestos que tienen olores fuertes. Entonces, esta combinación con los aceites se vuelve en un linimento. Los linimentos se aplican mediante fricción sobre la piel y los envases deben ser los adecuados. ¿Ya? Los envases siempre van a ser como se presenta en la imagen, ¿ya? Un envase grande, un envase que no sea transparente, ¿ya? Este envase es blanco, entonces va a proteger de la luz
al principio activo, a los principios activos que tenemos en este tipo de medicamentos. Tenemos las lociones capilares, que también son otra forma de ejemplos líquidos, de formas líquidas. Son formas farmacéuticas de uso externo destinado a ser aplicado en el cuero cabelludo a fin de ejercer una acción, ¿ya? Estos también podemos colocarle aquí lo que son las ampollas. También esos son dentro, las ampollas que son capilares, ¿no? Esos también son procesos que van directamente al cuero cabelludo y ejercen una acción al momento de realizar un masaje en el cuero cabelludo y permitir que los poros se abran, ¿no? Que los capilares se abran. En ese es el momento en que entra la loción capilar al cuero cabelludo y va a ejercer una acción. Muchas personas llevan lo que son lociones capilares, lo que son ampollas para el cuero cabelludo, pero resulta que no les funciona. Esto es porque lo están haciendo de una forma inadecuada, ¿ya? La forma adecuada es masajear para estimular a las células y permita la apertura del folículo piloso. Y en ese momento es donde entra y hace la acción la loción capilar, ¿ya? Tenemos las disoluciones. Son mezclas limpias en las que no se observan ni fases ni partículas en la suspensión. La mezcla se mantiene y no debería sufrir modificaciones en ningún tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de disoluciones no debe tener ni un rastro, o sea, en ningún momento se debe separar en dos fases. No se puede resuspender, ¿ya? Entonces, eso, bueno, esto normalmente la vemos en las ampollas, ya en las ampollas ketorolaco, diclofenaco, todas ellas son disoluciones que ustedes al momento de exponerlas a la luz no van a ver ningún cambio, ya siempre va a ser el mismo líquido en todo el área, no va a haber división de fases. Entonces, eso es una disolución. En el momento que haya una fase, o sea, que haya dos fases en una disolución, podemos decir que este medicamento ya está adulterado si es una disolución, ¿no? Emulsiones. Estas mezclas pueden presentar separación de fases. Y estas se pueden reconstruir fácilmente al momento de la agitación. Existen diferentes clases de emulsiones. Ya aquí tenemos una emulsión Scott. Esa es la más clásica y la que más se la utiliza. Ya, esto es lo que al momento de realizar y de estar en descanso este tipo de medicamentos, se van a separar las fases. Por eso siempre para poder dar este tipo de medicamentos, lo aconsejable es agitarlo súper bien de arriba hacia abajo, de manera que se vuelva homogénea la mezcla para poder dar a nuestro niño en el caso de esta emulsión, ¿ya? Entonces, esa es una emulsión. Siempre para poder administrarla, se tiene que realizar la mezcla y que quede súper homogenizado para poder dar, ¿ya? Porque muchas veces si no realizan eso, no se le está dando nada, porque el principio activo va a caer con la solución que esté más pesada. Tenemos lo que son suspensiones. Estas mezclas pueden presentar un sedimento que debe ser fácilmente redispersable por agitación. ¿Ya? En esta yo también tengo aquí una suspensión que es un Udox. Ya, este Udox, ¿cuál es el detalle de este? Estos medicamentos, la mayoría de ellos tienen que ser preparados en el momento. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un polvillo. Es un polvo y este de aquí se lo prepara con agua que sea hervida y que esté al ambiente. Esa es la forma correcta de preparar. La forma de preparar la administración es según el médico, porque es según los kilogramos de la persona que lo vaya a tomar. Pero una suspensión viene así. ¿Ya? Entonces, esta va a ser una fase y la colocación del agua va a ser la otra fase. Esto se debe resuspender hasta que haya una homogeneidad. Tiene que estar totalmente homogénea. No puede haber brumos, no puede haber partículas de este medicamento al momento de darle al paciente. Tiene que estar totalmente homogenizada esta suspensión, ¿ya?
Ah, y otro dato importante. En el caso de este medicamento, este es antibiótico, es acitromicina. Todos los antibióticos tienen que ser preparados y esto solamente nos sirve para los días que son de tratamiento. Por ejemplo, este antibiótico, un tratamiento máximo que se da de antibiótico de acitromicina son 5 días. Entonces, este tratamiento solo les va a servir 5 días. Luego de los 5 días, el principio activo se va a desvanecer, ya no va a tener principio activo. ¿Ya? Entonces, este tipo de productos no se los puede guardar para despuesito, por si acaso después lo necesite, no. Este al momento que se hace la disolución solamente servirá los días que nos muestran aquí. Ya hay otro tipo de antibióticos que, como los tratamientos son más largos, sirven máximo 14 días. Pasados los 14 días, eso ya se tiene que botar. Así sea que no lo haya tomado el antibiótico el paciente, eso ya no sirve para otro. Ya se daña, ya el principio activo ya se llega a malograr. Luego tenemos lo que son inyectables. Dentro de inyectables tenemos los intramusculares, intravenosos y subcutáneos. Aquí les he puesto un ejemplo de un inyectable que casi todo el mundo lo utiliza, ¿ya? Que tenemos la Neurobion Forte, que son vitaminas, y es un diclofenaco, que es un antiinflamatorio. Son medicamentos inyectables en cualquiera de las tres formas, cuya forma farmacéutica será destinada a ser administrada en la articulación para lograr un efecto local, ¿ya? Entonces, mientras, por ejemplo, si es intravenoso, va a ser un efecto más rápido, ¿ya? ¿Qué quiere decir más rápido? Que máximo unos 10, 15 minutos, a exagerar, ya empieza el efecto de este medicamento. Si es intramuscular, va a demorar un poco más, se puede demorar hasta los 20 minutos, y es subcutánea, va a demorar un poco menos, más o menos parecido a lo intravenoso. ¿Ya? Estas son las tres formas de administración. Este producto, esta forma líquida inyectable, son las formas más rápidas para ejercer un efecto. Tenemos las soluciones tópicas. Es una forma farmacéutica líquida de uso externo destinada a ser aplicada en mucosas y piel. ¿Ya? Esta es muy parecida a lo que son los linimentos, pero lo que cambia es el contenido, ¿no? Recordemos que el linimento son aceites y bálsamos, a diferencia de acá, que tiene otro tipo de principios activos. No tiene aceite, este tipo de productos no tiene aceite. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los repelentes, ¿no? Entonces, esto va a hacer contacto con la piel y va a ejercer un efecto. También tenemos el Istalcan, que también es un producto que va en contacto con la piel y va a ejercer un efecto de protección. Listo, terminamos lo que son fórmulas líquidas. Tal vez alguien alguna pregunta. Dicen buenas noches. Muy Disculpen buenas la noches. preguntita. Claro, dígame. En el caso de los enemas, Ya. por decir a mi esposa le indicaron que tomara un enema disuelto en limonada. ¿Cuál es mejor? ¿O viene en solución oral para el enema? A ver, un enema es vía rectal. Ya, también existe vía oral, pero a ese ya no se lo llama enema. Tiene otro tipo de nombre. Es una solución, el cual se la toman para que haga el mismo proceso, un proceso de lavado, pero ese lo que va a provocar es alrededor de toda la noche una diarrea súper fuerte, de manera de que el intestino, o sea, al momento de realizar el examen, el intestino esté completamente vacío. El detalle y diferencia entre el enema de vía rectal y el que lo toma vía oral es que el enema vía rectal hace el efecto más rápido. Estamos hablando de máximo 1 hora, te limpia totalmente toda el área de colon, a diferencia de los enemas vías orales que hasta pasar por el intestino o el estómago y todo el aparato digestivo va a demorar un poco más. Esa es la diferencia. O sea, a él le recomendaron un enema FLED, me dijeron, y al momento que yo compré en la farmacia. Pero ese no es vía oral. O sea, esa es mi duda. Yo le pregunté a la doctora, me dijo que era lo mismo. No, por eso, de hecho, si usted abre un enema FLED, o sea, dice enema ahí,
viene con una, como lo vimos aquí en la imagen, ¿no? Viene con un piquito y ese piquito es para ponerlo vía rectal. Ese no se lo toma. De ahí hay otro tipo de solución que viene en frasco como botellita así, un frasco blanco, ese sí se lo disuelve en agua y se lo toma. Pero este demo, o sea, si le dieron este, justamente el de la foto, le administraron mal. ¿Y eso deja alguna consecuencia o alguna secuela? Más bien, no le hizo vomitar, cosas así. No, en sí le limpió todo el organismo, le hizo súper bien porque él tiene un tumor de linfoma. Ya, Entonces tenían que hacerle un examen para verle cómo estaba evolucionando el hígado a causa de la quimio que recibe él, ya, consecuentemente. ya. Entonces Sígame nomás contando, perdón. entonces me dieron ese que le diera antes de hacerle una TAC de la pelvis, algo así era, pero Sí, era un estudio completo que les hacen. ya, Pero Sal, normal, no presentó nada, solo le dio diarrea, nada ya más. eso es lo normal que le tiene que dar, pero realmente el enema fluid en sí eh, no cumple la función vía oral, su función es vía rectal. Entonces la forma de administración estuvo equivocada. Este enema no se lo da vía oral. Ya, entonces, bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, no le causó ningún tipo de alteración, entonces no causó una intoxicación y eso es bueno. Entonces, quiere decir que cumplió la función que debió cumplir, pero la forma no es la adecuada. Este va vía rectal. Ya, muchas gracias. Ya, listo. ¿Alguna pregunta más tal vez? Si no, voy yo con las preguntas. Muy bien. Empecemos con Santiago Buri. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, diga. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bueno, Ayúdame con 3 formas líquidas, formas farmacéuticas que más le haya llamado la atención. bueno, los que no se conocen, ¿no? Los jarabes, lo que es también los linimentos que se usa pues en deportistas, ¿no? Tal vez usted conoce el Buprex, el Buprex Buprex, Forte. el Sí, el Buprex, Buprex porque Forte. sí, sí, también, claro, Ya. eso es para la fiebre. Mm, ¿Qué tipo, qué forma líquida usted lo considera el Buprex? Al De todas las Buprex que vimos. Ajá. es, es un jarabe al que se le añade alcohol, porque no creo que tiene azúcar. A ver, vamos aclarando ya. Todo lo que tiene alcohol es un elixir. Ya si tiene alcohol y Ya, azúcar es un elixir. muy Si bien. hablamos de jarabe, quiere decir que es azúcar y agua. ¿Ya? El Buprex Forte no está dentro de los jarabes. ¿Por qué? Porque este se separa en 2 fases. ¿Ya? Se resuspende. Si ustedes lo dejan al Buprex en un lugar, van al otro día y lo sacan, está separado en 2 fases. ¿Ya? Entonces, Ah, sí, esto lo ¿verdad? hace parte de qué forma líquida. ¿Cuál era la que se separa en 2 fases? Eh, las emulsiones, por ejemplo. Las emulsiones, sí, pero este no es considerado una emulsión. Recordemos que también les estaba explicando este. ¿Parte de qué grupo es este? Ah, ya, de las extensiones, claro. Una suspensión, ¿ya? Ujú. El Buprex Forte también es una suspensión. No viene así, ese ya viene mezclado, viene la fase líquida con la fase sólida, entonces viene ya mezclado, pero al momento de dejarlo en un sitio y luego de horas van a ver que se va a separar en 2 fases. Entonces, por eso la consideramos como una suspensión. Perfecto, estamos claros ahí, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Listo. Tal vez alguien tiene en su mano algún tipo de medicamentos que no sepa qué tipo de forma líquida es.
Nadie. Muy bien. Valeria Aguilar. ¿Puedes, por favor, encender tu micrófono? Gracias. Sí, dígame. Ya. Ayúdame, por favor, con 3 nombres de cualquier medicamento que tú hayas visto o tengas en casa que consideres que sea un jarabe. Solo jarabes. Sí, jarabes. La Abronzol, El Ambroxol. el, el Caloba, algo así. No, el Caloba. Yo lo tengo aquí el Alcaloba. De hecho, lo tenemos en la imagen. De hecho, en la presentación siempre tiene que venir qué tipo de medicamento es, ¿no? Por ejemplo, en caso de umbral, aquí nos presenta que es un jarabe. Es parte de una norma que debe cumplir, que posterior vamos a ver que tiene que ir en cada medicamento, qué clase de, qué forma farmacéutica es. ¿Ya? Entonces, El el Caloba, Muxol, ¿de qué grupo está el Caloba que me dice usted? Elixires. De elixires. Ya recordemos que todo lo que sea considerado elixir va a tener alcohol en su principio activo. Perdón, en sus compuestos. ¿Y algún El tipo de jarabe jarabe? también existe, el complejo B, también es como jarabe. Exacto, el complejo B también es jarabe. Si nos ponemos a ver la parte que nos hace referencia a que es un jarabe, contiene azúcar, el complejo B contiene azúcar, el complejo B contiene agua, y si ustedes lo ponen en una cuchara, no se separa en fases, tampoco es acuoso, es líquido, pero tiene azúcar. Entonces lo consideramos como un jarabe. ¿Ya? Y el vir, ¿Cuál? el vir. El vir. También es considerado un jarabe, ese tipo de medicamentos. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿nadie tiene ninguna pregunta para poder seguir a las siguientes formas farmacéuticas? Muy bien, entonces vamos a seguir a las formas sólidas. ¿Ya? Dentro de las formas sólidas, uno de los grupos más principales y más vendidos son los comprimidos. Entonces, siempre se tiende a confundir un comprimido con una grajea. Entonces, vamos a explicar ahora la diferencia entre ellos. ¿Qué son comprimidos? Los comprimidos son formas farmacéuticas más comunes. Se obtienen por comprensión de un fármaco. ¿Ya? Entonces, al momento de que lo realizan, va a haber una compresión que hace en la parte de abajo y en la parte de arriba. Esa es una compresión. Va a tener la compresión más dura de cualquier otro medicamento, sobre todo medicamentos que sean sólidos, en la cual se añade excipientes. Son sustancias inertes adicionadas que dan la forma. Ya los excipientes, como les dije el día de ayer, son sustancias que van a ayudar a la forma y a la estabilidad de un medicamento. Los excipientes también son aquellos que van a ayudar a mantener la biodisponibilidad de un medicamento. Ahora, tenemos comprimidos divididos en 4 grupos. El primero tenemos los masticables, ¿ya? Esos comprimidos quiere decir que para ejercer su efecto van a tener que ser masticados, ¿ya? Se lo reconoce porque son tabletas grandes, son tabletas que si ustedes intentan tomarlos con agua, no van a poder hacerlo porque son tabletas grandes y al momento de tener contacto con la lengua van a tener un sabor agradable, ¿ya? A diferencia de otro tipo de comprimidos. Ahora vamos con el comprimido recubierto. Ayer les decía que existe también una diferencia entre un genérico y uno de marca. Este comprimido recubierto es el que le da una capa que le hace ser el medicamento de sabor agradable. ¿Ya?
Entonces, ese saborcito que al momento de ponerlo en la lengua, usted no lo siente feo, sino que lo siente dulce, ese es un comprimido recubierto. Comprimido recubierto de liberación prolongada, ¿ya? La parte de recubierto es lo mismo que lo anterior. Ahora, ¿qué es liberación prolongada? Al momento de ingerir el medicamento y llega al estómago, se supone que un medicamento tiene que diluirse y ejercer un efecto de 30 a 40 minutos. Ahora, este de liberación prolongada va a empezar el efecto en unos 30 y 40 minutos, pero va a durar más tiempo, va a durar 12 horas, va a durar 15 horas, ¿ya? Se va a ir liberando el principio activo poco a poco. Lo que no sucede en medicamentos que no son de liberación prolongada. Eso quiere decir que llegar al estómago se disuelven y el principio activo empieza a actuar de una forma rápida. En cambio, el de liberación prolongada no. Ese va a durar el principio activo un poco más de tiempo. ¿Ya? El comprimido sublingual. Este comprimido sublingual va bajo la lengua, ahí va a ejercer su acción. Quiere decir que se va a absorber por medio de la mucosa debajo de la lengua, por medio de esa mucosa, va a absorberse y va a ejercer una acción. De todos estos comprimidos, el que ejerce una acción más rápida es el sublingual, ¿ya? Más o menos unos 20 minutos y empieza a actuar este tipo de medicamentos. Esa es la diferencia de los 4 comprimidos que tenemos, ¿ya? Entonces, recordemos, los masticables siempre va a ser su presentación grande, no se lo va a poder tragar, ya no va a poder hacer ese efecto. El comprimido recubierto es de sabor agradable, pero va a tener que tomárselo con agua. El comprimido recubierto de liberación prolongada, al momento de llegar al estómago, no va a activarse enseguida el principio activo, sino que se va a ir activando y va haciendo un efecto lentamente. Y el comprimido sublingual se lo coloca debajo de la lengua y va a ejercer el efecto más rápido de todos los comprimidos, ¿ya? Ahora vamos con las cápsulas. Dentro de las cápsulas tenemos que el medicamento está formado por una cubierta. Esta cubierta generalmente es una gelatina y tiene una función de protección al principio frente a la luz, a la humedad, además de evitar la irritación gastrointestinal. Una característica más también del comprimido, ¿ya? Irrita la mucosa gástrica. Dentro de todas las formas sólidas, el comprimido, al ser compacto y su destrucción va a ser un poco más, va a ser más difícil para el ácido clorhídrico del estómago, quiere decir que va a ejercer un efecto más fuerte al estómago. Y entonces, por ejemplo, este tipo de comprimido, sobre todo el comprimido recubierto y recubierto de liberación prolongada, se evita dar en pacientes que tienen úlceras gástricas o proceso de gastritis o Helicobacter pylori activo. Ya, entonces aquí se les da lo que son las cápsulas, ¿ya? Las cápsulas tienen una capa, como nos explica ahí, de gelatina. Esto hace que al momento de llegar y hacer contacto con el ácido clorhídrico, va a disolverse más rápido que los comprimidos. ¿Ya? Y va a ejercer, por ende, su efecto también más rápido. Va a servir estos en sí. La capsulita lo que va a hacer es ayudar a proteger al medicamento. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que son sensibles a la luz, son fotosensibles. Entonces no pueden estar expuestos a la luz si no se daña el principio activo. Entonces para esto nos sirve. ¿Ya? Tenemos aquí un ejemplo, la Uvamín. La Uvamín es una cápsula. Ya también tenemos el Sindolor, también es una cápsula líquida, ya que esto al llegar al estómago se va a disolver más rápido. Entonces, en un paciente que necesita tomar ibuprofeno porque está contraindicado en pacientes que tienen úlceras gástricas, pero hay veces que resulta que son alérgicos a otro tipo o el doctor receta ibuprofeno. Entonces nosotros tenemos que venderle lo que dice en la receta. El detalle preferible darle en cápsula.
¿ya? Va a ejercer el efecto más rápido y no va a causar el mismo malestar que un comprimido. Tenemos también lo que es el Digestopan Forte. Este Digestopan Forte, como se dan cuenta, viene en 3 colorcitos. Ya, este viene en la parte de afuera, una cápsula que es de color transparente. Y estos 3 puntitos, 3 bolitas que hay aquí, son enzimas digestivas. Cada una es una enzima digestiva diferente. Que estas, al momento de entrar al estómago, llegan, se destruye la capa de la cápsula y empieza a ejercer la acción cada una de las enzimas. Estos son las cápsulas, las diferentes presentaciones en lo que son cápsulas. Ahora tenemos los granulados. Perdón. Ahora tenemos lo que son los granulados. Los granulados son polvos, es el mismo principio, son principios activos con excipientes, pero que tienen en polvos, ¿ya? Viene en polvo formado por partículas no solubles en un líquido adecuado. Generalmente se lo disuelve en agua y es vía oral, ¿ya? Entonces, vienen algunos granulados que son súper solubles, ¿ya? Entonces, hacen contacto con el agua y rapidito se diluyen. Pero vienen otro tipo. Por favor, me ayudan apagando el micrófono, gracias. Tía, se le quemó. Tía, ven. Gracias. Ya, entonces vamos con lo que son los granulados. Les explicaba que hay gránulos que son más grandes, que necesitan que sean revueltos en el agua para poder ser disueltos ahí y poder ser bebidos, ¿ya? Estos también ejercen un efecto más rápido que un comprimido. La diferencia son los precios, ¿ya? Un granulado sí es un poquito más caro que un comprimido. Vamos con lo que son grajeas. Grajeas son muy parecidos a los comprimidos. El detalle es que son más pequeñitos, ¿ya? Entonces ponemos que las grajeas están formadas por un núcleo, que puede ser una cápsula o un comprimido recubierto de una capa azucarada, con el fin de proteger el núcleo del medio ácido o de enmascarar sabores u olores desagradables, ¿ya? Todas las grajeas van a tener un sabor agradable y van a ser pequeñas. Miren, tenemos aquí, estas son grajeas de Ciruelax, son mini grajeas, ¿ya? Entonces, así van a encontrar todo lo que son grajeas, son pequeñas. Son pequeñas, igual es una tableta que es compactada, que es dura, ¿ya? Aquí nos dice Ciruelax mini tabletas, ¿ya? Tabletas nosotros las llamamos a todo lo que es duro, ¿ya? Entonces todas las formas sólidas que son duras, esas son tabletas, ya también es una forma de llamar. Pero en sí se clasifican según sea la forma, ¿no? Entonces son masticables, todo lo que le expliqué anteriormente. Ya entonces el conjunto de todos estos medicamentos que son duros, se los conoce también como tabletas. Entonces por eso encuentran también en algunos medicamentos que van a decir tabletas, no nos dice comprimidos, no nos dice grajeas, pero nos dice tabletas. Entonces ahí va todo este conjunto. También tenemos lo que son polvos, ¿ya? Los polvos son formas sólidas que deben disolverse en agua para su administración. Algunos preparados pueden administrarse sin disolverse. Una vez diluidos, deben administrarse inmediatamente para evitar su precipitación. Este tipo de medicamentos no se los puede dejar 1 hora, media hora ya disueltos. ¿Por qué? Porque también sus principios activos son fotosensibles y van a empezar a eliminarse con la luz. Entonces, es por ello lo importante de disolverlo y bebérselo enseguida. ¿Ya? Listo. También tenemos que dice que son
algunos que son para tomárselos directamente. Sí tenemos también ese tipo de medicamentos, incluso tienen sabores agradables, sabor a naranja, tienen otro sabor a mora, entonces son sabores agradables que simplemente se abre el sobre y se los toma. Tal vez alguna pregunta respecto a los semisólidos. Perfecto. Yesenia Lima, por favor. ¿Puedes activar tu micrófono? Si te encuentras presente. Muy bien. Gabriel Castillo, tal vez. Carillo, perdón. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Le voy a mostrar un tipo de tableta. No sé si la pueden diferenciar ahí. Según lo que usted observa, ¿a qué familia le pertenecería este? ¿O qué forma farmacéutica cree usted que sería este tipo de medicamento? Es Sertal compuesta. Ya por si acaso algún momento la haya tomado, entonces sabe cómo va, cómo viene la forma. Es una Sertal compuesta. Es una cápsula. No, podemos verla ahí. Voy a ponerle una cápsula para que la familiarice. Ya, aquí estamos en cápsulas. Siempre las cápsulas van a venir en forma como ovaladas. Ya la mayoría de ellas van en formas ovaladas. A diferencia de la Lercet, que por ser pequeñita es un poco más redonda, pero igual tiene su forma ovalada. Entonces, esta de aquí, ¿qué forma farmacéutica considera usted que es? Un comprimido. Un comprimido, ¿ya? Estamos hablando de un comprimido. En sí, esta es una muestra médica, ¿ya? Pero aquí nos dice clarito, no sé si todos lo podemos leer, aquí nos dice un comprimido recubierto. ¿Qué quiere decir que es un comprimido recubierto? Nos puede ayudar Kerly Paute. Buenas noches. Un Buenas comprimido tiene un sabor agradable, el cual se lo toma con agua. Ya, ese es el detalle, que si dice comprimido recubierto, quiere decir que va a tener un sabor agradable, ¿ya? Este de aquí, ¿qué tipo de medicamento es? Bueno, ¿qué forma farmacéutica, perdón? ¿Alguien? ¿Cápsula? No, si la vemos bien. Comprimido. Es un comprimido, pero este es un comprimido que no es recubierto, ¿ya? Es ciprofloxacino, es un medicamento genérico y no tiene el recubrimiento. Bueno, ahorita realmente no se lo puede ver tanto por cámara, pero en el día que toque las prácticas, les voy a hacer notar la diferencia de la capita que tiene un brillo y la otra no brilla. ¿Ya? Entonces, esa también es una diferencia que hace. Ya al momento de ser un comprimido y no tener la capa que cubre, entonces no emite un brillo. Y por lo tanto, si usted lo pone en su boca, si no se lo toma enseguida, va a disolverse y va a tener un sabor feo. ¿Ya? Muy bien.
¿Alguna pregunta respecto a ello, tal vez? A ver, aquí tengo otro tipo. Creo que todo el mundo haya ocupado un multiflor. ¿Qué forma farmacéutica es? Ese está en el grupo de polvos. En grupo de polvos, ¿ya? Este se lo disuelve en agua. Estos, al ser bacterias, también necesitan ser consumidas enseguida, ¿ya? Entonces recordemos que los polvos son medicamentos que necesitan ser diluidos y enseguida ser administrados, porque si no se pierde el principio activo. A ver, aquí tengo este. No sé si tal vez ustedes lo han visto, lo conocen, saben para qué es. Puede hablar cualquiera, no hay problema. Es para el, como cuando se tiene reflujo. Ya, para indigestión, procesos de indigestión. Sí. Ya, ¿qué tipo No, pero de quizás- forma farmacéutica la consideraríamos? ¿Alguien? ¿Nadie? Muy bien, les explico. Este Acitib y todos los que son para la digestión, Milpax, tenemos Digeril, tenemos Bismutol, Peptocid. Ay, Este tipo de medicamentos son suspensiones. hola. ¿Por qué? Porque si están en descanso, se van a dividir en dos capas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes van y abren un medicamento de estos y lo ponen en una cuchara sin homogenizarlo, va a salir súper líquido y va a salir casi transparente. El lomo. Pero a diferencia, si se lo homogeniza bien, ya va a salir blanco y su sabor es diferente. Entonces, por eso es lo importante de las disoluciones también, de las suspensiones, siempre homogenizarlas para poder ser consumidas. ¿Ya? Ah, ya. Perfecto. ¿Nadie tiene ninguna pregunta para poder pasar a los semisólidos? Recuerden que la clase de mañana vamos a empezar con algunas preguntitas respecto al tema del día de hoy. Así que si tienen alguna duda, por favor. Listo. Vamos a empezar con lo que son semisólidas. ¿Qué quiere decir semisólidas? Que va a tener una parte sólida y una parte líquida. ¿Ya? Vamos a empezar por las pomadas. Una pomada es una preparación médica destinada a ser aplicada sobre la piel o sobre las mucosas. Contiene un excipiente que generalmente es un cuerpo graso y diferentes principios activos. Su consistencia es generalmente pastosa. Entre ellos tenemos el Hirudoid. El Hirudoid es un medicamento que se lo pone en el área afectada. Es un medicamento Cuatro que... panelas para Paola. Por favor, ayúdenme Sí. con ese micrófono. Gracias. ¿Qué dijo? No escuché. El micrófono, por favor, no sean malitos. Gracias. Entonces les seguí indicando, este tipo de medicamentos es para golpes, sobre todo para hematomas, no para heridas abiertas, para hematomas. Entonces, al momento de colocarlo sobre la piel y realizar un masaje, se debe siempre con una pomada realizar un masaje. ¿Por qué? Porque esto permite que entre a través de la piel. Ya no es que solamente se lo coloque y se lo deja ahí, no, se realiza un pequeño masaje para calentar la zona y permitir que se abran los poros y penetre el medicamento. Ya, entonces, este de aquí es para quitar los hematomas, los morados que aparecen en la piel por diferentes tipos de golpes. Vamos a lo que son ungüentos. Los ungüentos se realizan con excipientes grasos hidrófobos, como la vaselina y la parafina, ¿ya? Hidrófobos quiere decir que no va a poder tener contacto con agua, o sea, no se van a unir los dos. Son los que poseen una capacidad más oclusiva
ya que forma una capa impermeable sobre la piel que dificulta la evaporación del agua. Por esta capacidad para retener el agua interna y el sudor, suaviza e hidrata la piel. Este tipo de formas farmacéuticas, al momento que ustedes colocan en la piel, jamás se va a quitar lo blanco. Siempre va a quedar la capa blanca, ¿ya? Entonces, esto es un ungüento. Existen diferentes tipos de ungüentos. En este caso, les he puesto el Benzoderma. Por favor, para mañana, si podemos ver más tipos de ungüentos, si ustedes me puedan decir, me ayudaría mucho y ayudarían a los demás compañeros a conocer diferentes productos dentro de la fórmula líquida, dentro de la forma farmacéutica, ungüento, ¿ya? Tenemos las pastas. Son generalmente de consistencia elevada, contiene un alto porcentaje de sólidos, absorbentes finamente dispersos, ¿ya? En el excipiente, su principal acción se basa en la disminución de la temperatura de zonas inflamadas. Ya tenemos aquí el Sensodyne. Tenemos otro tipo de pastas que también se las utiliza a nivel de piel para disminuir las diferentes inflamaciones. ¿Sí me escuchan? Disculpe. ¿Se está escuchando normalmente o también se va Sí se escucha. el audio? Ya, listo. Tenemos también lo que son cremas. ¿Cuál es la diferencia? Un ungüento con una crema, que son muy parecidos, pero ahí les va lo que es la diferencia entre los dos. Las cremas son una base de agua que contiene del 60 al 80% de agua. Para poder formar un líquido, se espesa y se homogeniza. Estos preparados suelen ser multifase. Siempre van a llevar una fase lipófila y una fase hidrófila. Algunos están hechos de cera con alcohol, ¿ya? Entonces, esta es la diferencia con el ungüento, ¿ya? Estos de aquí, al tener las dos tipos de fases, va a permitir que se pierda este blanco en la piel y va a permitir que entre en la piel y ya no haya el blanco en la parte externa. Ya, eso es lo que va a realizar una crema. Entonces, por eso, al momento que ustedes se pongan cualquier tipo de crema, así sea crema de manos, va a hacer eso. Primero queda blanco, pero al momento de dar el masaje, ese blanco se pierde porque se absorbe en la piel. Tenemos los geles, son sustancias semisólidas que se forman al tratar líquidos con gelificantes. ¿Ya? El gelificante, ¿qué es lo que va a realizar? A manera de gel, ¿ya? Entonces, va a hacer que ese líquido ya no quede totalmente líquido, sino se gelifique. A la temperatura de la piel disminuye su viscosidad, es útil en zonas pilosas y pierde rápido el agua. Es un efecto evanescente, ¿ya? Entonces, al momento de colocarla en la piel, ustedes al momento que la cogen del tarrito, se siente de una manera gruesa, de una manera pastosa, pero al momento que lo colocan en la piel se disuelve rápidamente. Entonces, eso es un gel, ¿ya? Al momento de estar en contacto con la piel, se va a disolver y va a entrar por medio de la dermis. Listo. ¿Tenemos alguna pregunta respecto a lo que son los semisólidos? Estamos claros en ello. Disculpe, licenciada, tal vez podría volver a explicar lo de las pastas. Lo de las pastas. ¿Ya? Yo tengo una inquietud. ¿El Dígame. mentol iría dentro de geles? El mentol iría dentro de geles. No, el mentol iría dentro de una pomada. Pomada. Ajá. Ah, ya. Listo, me decía las pastas. Las pastas son productos que al tener contacto con el agua ya se van a empezar a disolver, ¿ya? Tenemos diferentes tipos de pastas para diferentes usos, ¿ya? Al momento de colocarlas sobre la piel, estas van a absorberse rápidamente
a nivel de la piel, ¿no? Entonces se la coloca y va a realizar una absorción, no total, pero va a realizar una absorción y no va a quedar, a diferencia de un ungüento, no va a quedar nada pastoso en la parte de arriba. Ahora, la que tenemos aquí como ejemplo es una pasta para hacer lavados bucales. Esta también va a cumplir la función, pero al ser mezclada con el agua, va a ser como un proceso de detergente. Ya, eso más es por los excipientes. Entonces, para hacer un lavado adecuado, va a hacer el contacto con el agua y va a hacer un proceso de detergente para poder hacer un lavado correcto. Pero para colocarlo en la piel no lo vamos a mezclar con agua, ¿no? Entonces, al momento de colocarlo en la piel, este se va a ir perdiendo en la piel y va a ejercer su efecto a nivel interna ya de piel. Ya no va a quedar hacia afuera, va a quedar hacia adentro la pasta, ¿ya? Por ello también existen pastas que son para inflamaciones y también, por ejemplo, si ustedes lo colocan, tiene un leve, se siente fresco, ya es por eso porque algunos tienen mentol, algunos tienen alcanfor, entonces eso al penetrar en la piel causa esta frescura y causa un efecto antiinflamatorio. ¿Estamos claros en ello o hay alguna duda diferente respecto a las pastas? No, licenciada, todo claro, gracias. Listo. Muy bien, nos vamos a ir a lo que son formas especiales. ¿Por qué se los llama formas especiales? Porque estos medicamentos no los ocupa toda la gente, ¿ya? Son casos específicos, son para enfermedades crónicas, ¿ya? Entre ellos tenemos los dispositivos de polvo seco. Los pacientes con EPOC, los pacientes con neumonía son los que más consumen este tipo de medicamentos. Son envases diseñados para permitir inhalar el medicamento sin utilizar sin utilizar gases propelentes. ¿Qué es un gas propelente? Es un gas que permite la entrada, o sea, al momento de realizar un puff, son gases que permiten que entre directamente a donde tiene que actuar, ¿ya? Son gases que nos permite el expulsar el aerosol. Entonces, ustedes hacen la presión y no se queda en la boca, sino que entra directamente al área del pulmón donde necesita actuar. Eso es un gas propelente, ¿ya? La fuerza que hace para poder enviar el principio activo al área donde necesita actuar. Tenemos lo que son cartuchos presurizados, son envases metálicos en los que está el medicamento en forma líquida junto a un gas prepolente para ser administrado por vía respiratoria. ¿Ya? Entonces, estos son los cartuchos presurizados. Esos, como les dije, más son para pacientes con problemas crónicos como EPOC, como asma y pacientes que están con procesos de neumonía ya un poco complicados, también les dan ese tipo de medicamentos. Tenemos los nebulizadores. ¿Qué es lo que hace un nebulizador? Son envases con o sin gas propulsante en los que se encuentra un medicamento en forma líquida o semilíquida para ser administrado por vía tópica o mucosa mediante pulverizaciones. Entonces aquí tenemos un equipo de nebulización, el cual va a ser colocado una mascarilla y en esta mascarilla se colocan los nebulizadores, ya que son diferentes medicamentos que su principio activo es llegar al pulmón y ejercer el efecto de expandir el pulmón o de sacar mucosas según la función que cumpla el principio activo de cada medicamento, ¿ya? Pero en sí va a ir conectado a un nebulizador y este va a ir colocado con una mascarilla, la cual va a cubrir nariz y boca para que permita entrar los gases. Tenemos los implantes o pellets. Estos en la mayoría son los implantes anticonceptivos. Tenemos ahí estos. Son comprimidos estériles de forma y tamaño adecuadas que garantizan la liberación del principio activo a lo largo de un tiempo prolongado. Ya, estos son lo que son los implantes que duran de
3 años y también hay implantes que duran 5 años. Esto quiere decir que en este material va a haber una liberación prolongada que poco a poco esta hormona que fue colocada ahí, poco a poco va a ir entrando a su organismo, ¿ya? Y por eso también el efecto secundario en algunas mujeres es más fuerte y en otros es más suave, ¿ya? Porque eso también depende mucho del metabolismo. Pero en sí, esta liberación va a ser prolongada, no va a ser en una sola liberación de hormonas, no, va a ir poco a poco y por eso, dependiendo la cantidad del principio activo que tenga, va a durarte 3 o va a durar 5 años. Luego tenemos los parches, que son dispositivos en forma de láminas, con adhesivo que contienen un medicamento y que se aplican a manera de un apósito en la piel, específicamente en la parte afectada, ¿ya? Tenemos como es el parche león, que viene con mentol y alcanfor. Esos son sus 2 principios activos que van a ejercer el efecto de un analgésico. Y también tenemos parches como Verifen, que ahí ya viene un antiinflamatorio que es diclofenaco. Igual vienen parches que se van a colocar en el sitio de la inflamación, ¿ya? Y tenemos las jeringas precargadas. En esta tenemos la insulina Lantus, que esa es la insulina, una insulina en forma de esfero que ya viene precargada. ¿Qué quiere decir esto? Que viene una cierta cantidad de medicamento que va a ser administrado según lo que envíe el doctor, ¿no? Este tipo de medicamentos va a salir solamente al momento de administrarlo. Ya no va a salir más pronto, no tiene por dónde sacarlo. Entonces, eso es solamente el momento de administrarlo, es cuando va a ir saliendo poco a poco. ¿Listo? ¿Alguna pregunta respecto al tema del día de hoy, tal vez? ¿Ninguna? No. Muy bien, perfecto. Si yo les pongo este tipo de medicamento, ¿cómo lo consideran ustedes? Si tal vez algún día tomaron sus familiares o ustedes mismos, se lo utilizó mucho ahora en pacientes COVID que estaban en proceso de recuperación. ¿Qué forma farmacéutica se lo considera este? Acá tenemos la polla, es el cartoncito. Es comercial. Sí, es un producto de marca. Es un producto de forma farmacéutica de jarabe. ¿Ya? En esta de aquí. Serían Tenemos que cremas. es una crema vaginal. ¿Qué decíamos de la crema? Que está en 2 fases, ya que tiene 2 fases. Vamos a colocarla aquí para poderles indicar. Miren, eso es lo que les indicaba. Que una crema, mientras se va masajeando, se va perdiendo. ¿Sí se dan cuenta? Ya, no es igual que un ungüento. Un ungüento, si ustedes lo colocan, siempre va a quedar la capa blanca en la parte de arriba. Pero estas cremas, no. La crema va a ser esto. Sí, se va a ir dando el masaje y se va a ir perdiendo totalmente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya masajeé el área, queda limpio. Entonces, esta es la función de una crema. ¿Listo? Entonces, ¿no tenemos ninguna pregunta por el día de hoy? No, profe, hoy se le escuchó más clarito. Ya, perfecto. Les Sí, agradezco mucho. Entonces, mejor. Mejor, eso es bueno para nosotros porque así me permite dar una clase clara
porque el hecho de estar entrecortada la clase, ustedes también quedan con dudas, no se escucha bien y todo eso es incómodo, ¿no? Entonces, esperemos que sigamos así con estas clases y de aquí nos veríamos el día martes de la próxima semana. Por favor, tratemos de revisar lo que son formas líquidas. La otra semana empezaré haciendo unas pequeñas preguntas. Como les dije, las preguntas no es que tienen algún valor, tienen alguna calificación. Simplemente es para poder ver si captaron lo aprendido en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, ayúdenme revisando fórmulas farmacéuticas, ayúdenme revisando sobres para poder ver si son polvos, son gránulos, diferencia entre los dos. Entonces, siempre tratando de repasar las clases que vamos dando, ¿ya? Porque en una farmacia, lo principal es repasar, ¿ya? Lo principal es poner en práctica lo poquito o lo mucho que se vaya aprendiendo, porque si no, no se les va quedando, se van olvidando. Entonces, siempre en casa tenemos medicamentos que tranquilamente los podemos revisar. Entonces, vayan viendo según las diapositivas, vayan revisando. Ah, sí tiene razón, esto es un comprimido, ah, sí tiene razón, eso es acá. O si no, si algo está mal, perfecto, voy a decirle por qué esto está mal o por qué la diferencia o alguna incógnita que tengan, ¿no? Entonces, eso sería todo para la clase de hoy. ¿Ninguna pregunta? Ya, perfecto. Entonces, de aquí nos estaríamos viendo el día martes de la próxima semana. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, licenciada. Hasta luego, gracias. Buenas noches, profe. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, licenciada. Gracias, hasta mañana con todos. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Licen. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana, buenas noches.